Basta, empecemos con esto. Es hora de repasar algunos temas. Hola, ¿cómo están? Estoy de vuelta y gracias a la pregunta de un suscriptor que me hizo recapacitar y darme cuenta de que tenía descuidado los episodios de podcast. Esto se creó con la idea de que acerquemos lo que es la expectativa, tanto del que está estudiando o que recién se recibe, con la realidad que le espera, tanto como cuál es la expectativa que tienen las personas respecto de lo que debe hacer un contador. Entonces, uno a veces se encuentra resolviendo otro tipo de conflictos de la práctica y se deja estar en este aspecto porque a lo mejor lo que para uno es simple puede ser la solución para otra persona, pero uno dice no, tal vez esto no lo va a necesitar, no hago de esto, no hago del otro. Y así, bueno, tengo varios episodios de podcast que van a ver que voy a ir subiendo, que no los tenía subido por este motivo. Estaba dando prioridad a otras cosas, pero con esta pregunta de un suscriptor otra vez hizo que la luz brillara y me diera cuenta de dónde apuntar mejor y quiero agradecérselo. Seguro va a estar comentando este episodio y se trata de qué hacer si estoy a punto de recibirme y no planeo ejercer de manera independiente. Sea por la cuestión que sea, él me lo plantea como que no tiene la iniciativa para alargarse solo y que a su vez le gusta trabajar en grupos. Su pregunta apunta a qué puedo ofrecer a una empresa para que lo tomen, es decir, más bien sería qué lo diferenciaría de los demás para que él pueda ejercer algún tipo de actividad en una empresa y cuál sería esta actividad que se puede realizar. Bueno, primero que nada, hay que dar un poco de tranquilidad y un poco de paño frío a la situación para que uno no esté pensando tanto y preocupándose y es una cuestión básica. Uno en la universidad aprende un poco de todo para que cuando uno salga de esta pueda elegir en qué enfocarse y tener una base. Sí, hay algunas cuestiones muy prácticas de la vida cotidiana sobre las que no hay una base bien sólida, pero bueno, uno se va desarrollando sobre estas. ¿Y por qué comento esto? Porque luego les voy a explicar qué pueden ofrecerles a las diferentes empresas como contadores y tiene mucho que ver con esta base que tuvieron en la universidad. Pero primero que nada quiero plantearles un ejemplo práctico para que vean qué es lo que les espera como profesionales, ya sea que trabajen de manera independiente, con otros colegas en un estudio contable, en relación de dependencia en un estudio contable, o bien como contador de un área específica de una empresa o ya contador con cargos, con actividades muy importantes y generales allá arriba en una empresa. Sea como sea, van a tener que pasar por un cierto proceso que es más o menos similar al que pasa el médico. Y por eso se los quiero explicar antes de poder eh, explicarles o que entiendan qué pueden hacer en una empresa al trabajar en ella. Entonces, entendamos, ¿a ustedes les parece que cuando un médico sale de la universidad directamente se va a un consultorio, se va a una clínica y directamente atiende pacientes? No, bueno, ellos tienen la obligación de hacer la residencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Hace conocimiento de cada una de las cuestiones particulares que hacen a la anatomía, que hacen a las diferentes enfermedades y demás, y me quedo corto acá con todo lo que se estudia. Luego lo llevan a la práctica y aprenden de otros profesionales que le van mostrando cómo tienen que desenvolverse. Ya sea de bien o mal, pero van aprendiendo de la práctica. Lo mismo tiene que hacer un contador. A lo que aprende en la universidad, le va agregando luego lo que aprende en la práctica, ya sea antes de recibirte mediante una pasantía o un trabajo, por más que esté estudiando, pero que tiene algo que ver con la profesión, o luego de recibirse como alguien recién recibido que hace algunas cuestiones más sencillas, ya sea en un estudio contable, en una empresa. Entonces, estamos hasta acá. El médico hace la universidad y luego hace esa residencia y a su vez luego decide una especialización, ¿no es cierto? Ya quedan muy pocos casos, digamos, en los que no hay especialización, como ser un médico clínico, médico generalista, ¿no es cierto? Que también puede haber un contador que se dedique a esto. Pero en una empresa difícilmente haya un contador generalista que haga todo. Más bien será una persona que tome decisiones y oriente. Aquel generalista es aquel que se dedica de manera independiente
y que intenta saber todo o manejar todo de los clientes que tiene porque es imposible manejar de todos los temas. Entonces, hay que enfocarse y uno va a ir enfocándose de manera específica en aquellos temas que uno necesita para desenvolverse en la práctica cotidiana. Esto no implica que uno no sepa las cuestiones generales de fondo. Por ejemplo, un contador va a saber contabilidad, va a saber de impuestos, va a saber algunos aspectos de lo que son las contribuciones y aportes, de sueldos y otras cuestiones más, ¿no es cierto?, que hacen que lo diferencien porque cuando se recibió, estudió eso. Luego la práctica va a hacer que se vaya para un lado y a su vez que se especialice en eso, ya sea que tenga un título de especialización o bien que la lectura y la práctica sobre un tema hagan que sea un especialista en eso. Y a eso voy. Es que yo sé algo cuando salgo de la universidad y por algo soy contador. Luego a eso le agrego más conocimiento y experiencia y me voy encaminando hacia una materia específica que es la que me interesará. Y tengo que preguntarme, ¿qué me diferencia del resto? O bien, en mi entorno, ¿qué empresas hay? O bien, ¿qué me gusta más y para qué soy bueno? ¿Por qué? Porque puede ser que me guste más un área, que me puedo enfocar más en esa área y en ese tramo tratar de buscar brindar algún servicio a alguna empresa. Y también tengo que tener en cuenta qué me diferencia, qué cualidades tengo, porque esas cualidades las puedo aprovechar mejor para ciertas ramas de lo que sería la profesión. Y por otro lado, siempre es importante el entorno, porque dependiendo de dónde estemos, va a ser el tipo de empresa a la que nos vamos a enfrentar y el tipo de regímenes y leyes y normas que vamos a tener que entender y aplicar. Pero ahora bien, ¿qué puedo ofrecer a una empresa como contador? Como contador, lo que yo le ofrezco a una empresa es el entendimiento, ese conocimiento, esa información que yo adquirí durante tanto tiempo y que se enfocó en un área particular y que por algo estoy en ese lugar solicitando brindar servicios en esa área específica, o bien estoy con un conocimiento bastante generalizado, pero un poco de cada cosa, y voy a esa empresa a ver qué necesita de mí como contador y por qué me va a tomar a mí, no va a tomar a una persona que sea contador, porque uno fue adquiriendo esos conocimientos que si bien parecieran que fueron muy lejanos en el tiempo y que están ahí, ¿no es cierto?, guardados, están, como se diría, en stand-by, están esperando a que uno toque un poquito para que salgan. Y ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis que lo hacen un contador, hace que la empresa busque un contador y no busque a otra persona. A su vez, para ser más específicos, ¿en qué podemos desarrollarnos? Un contador puede hacer contabilidad de costos, puede hacer contabilidad ambiental, puede hacer otro tipo de contabilidades, o bien puede dedicarse a la parte impositiva, o bien puede dedicarse a la parte laboral. Hay algunos que simplemente se dedican a regímenes de retención, es decir, dentro de una empresa, dependiendo del tamaño, dependiendo de la actividad y dependiendo de otros factores, van a ser diferentes las cuestiones que uno le puede ofrecer. Y uno se preguntará desde lo impositivo y lo laboral, pero esto está al alcance de todos y puede ser que otras personas también lo sepan hacer. Sí, pero uno lo fue palpando y lo fue adquiriendo y tiene un título que certifica que uno sabe sus conocimientos, por lo que una empresa lo va a ir a buscar a uno y espera que uno sepa de eso. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, ya un poco pasado bastante tiempo, ¿qué, qué puedo hacer? Bueno, imagínense, no hace falta ir a una empresa, pueden, si le gusta trabajar en grupo, si a lo mejor no quieren estar solo, la constitución de un estudio contable entre varios profesionales puede hacer que cada uno se divida las tareas o que entre todos puedan hacer diferentes tareas. Por ejemplo, en un estudio que alguien haga la parte de sueldos, otro que haga la parte impositiva, otro que haga la parte de contabilidad, o bien que cada uno se divida entre diferentes clientes o que todos hagan diferentes partes.
Cada uno verá eso. A su vez, en una empresa uno puede ser, por ejemplo, contratado como un contador que maneje el área de costos, como un contador que tenga que ver con el área que realice algún tipo de control sobre la facturación, sobre las cobranzas. Hay un montón de áreas sobre las que puede desenvolverse un profesional, ¿no es cierto?, de las ciencias económicas. Y está más enfocado con lo que tiene que ver siempre con liquidación, con cálculos y demás, porque es lo que se espera y es la figura del contador. No se espera que se sepa todo sobre ese tema en particular, sino lo que se busca es la forma de pensar y ese conocimiento adquirido que se va a perfeccionar justamente trabajando en una empresa o en un estudio contable. Entonces, lo que hay para ofrecer es mucho. ¿Cómo hago que me elijan? ¿Cómo hago que me contraten? Y bueno, más que nada va a depender de las aptitudes de cada uno y de si uno recién se recibe y no tiene mucha experiencia laboral, no va a depender tanto del currículum, sino va a depender de encontrar ese trabajo correcto, esa empresa correcta que a uno lo está buscando y lo importante es empezar y tener la experiencia. Es decir, uno va teniendo experiencia y va viendo esto me gusta, esto no me gusta, capaz después en el transcurso va viendo, capaz puedo ofrecer esto a esta empresa o mientras voy agarrando práctica me voy enfocando en otra especialidad para luego ir a otra empresa a lo mejor y decir, bueno, tengo esto para ofrecer, o dentro de la misma empresa me gustaría estar en esta área, para esto me especialicé y me dediqué, me parece que puedo brindarte este servicio. Estoy, por ejemplo, en el sector de cobranzas y veo que la contabilidad es un problema, entonces puedo hacer eh, prevención de algunas cuestiones, puedo visualizar mejor, ¿no es cierto? Eso es lo que busca una empresa cuando contrata un contador. Es alguien que de una manera general entiende cómo funciona una empresa y cuáles son las diferentes áreas que tocan a la empresa. Entonces, por más que se esté desempeñando en un cargo especializado sobre determinada cuestión, va a entender cada una de las diferentes aristas que tocan a la empresa. Ese conocimiento es el que hace que sea útil un contador en una empresa en diferentes áreas, ya sea alguien que tome decisiones desde arriba o bien personas que estén trabajando de manera específica en actividades especializadas. Así que a la hora de tomar como opción el no ejercer la profesión de manera independiente y postularse para una empresa, tengan en cuenta que tienen mucho para ofrecer y que ese conocimiento de diferentes áreas que está listo para ser perfeccionado y que les recomiendo siempre adquieran un poco de práctica trabajando eh, en algo que les dé experiencia, sobre todo en eso que les gusta y para que se den cuenta de qué es lo que más les gusta, porque yo cuando antes de recibirme estuve haciendo una pasantía y hice de sueldos, después hice una en el área de sueldos, ¿no es cierto? Después trabajé cuando me recibí como contador de un fideicomiso y tal vez ahí que hice varias tareas de todo un poco, pero no eran muchos porque era una, digamos, eran una o dos empresas, me di cuenta de que me gustaba más un aspecto. Luego cuando fui a un estudio contable y trabajé ahí con colegas, me di cuenta de que me gustaba a lo mejor ese aspecto y otro más. Y así uno va, mientras se va ganando, ¿no es cierto?, el pan del día a día, se va dando cuenta hacia dónde apuntar y qué hace que uno sea valioso para la organización en la que está. Y para que uno entienda qué está buscando otra organización o esa misma organización en un profesional contable. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. No vamos a haber dado muchas vueltas. Simplemente quiero que entiendan que lo que buscan las empresas es esa persona especialista en un aspecto y que se va adquiriendo con el tiempo. A su vez, ellos están dispuestos a formar ese profesional. Y por otro lado, lo que buscan es la manera de pensar, digamos, global que tiene alguien que sabe un poquito de cada una de las cuestiones que tocan a la empresa. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa déjenme en los comentarios o las reseñas
y se pongan me gusta y hagan las preguntas que tengan, que van a ser motivo de nuevos episodios. Esto después de volver es un poquito largo y bueno, por ahí no es tan concreto como planteaba la pregunta, pero la idea es ir puliendo y hacer episodios más frecuentes para ir abriendo cada vez más ese tema que ustedes quieren tocar y lleguemos a la respuesta precisa que están buscando. Así que bueno, nos vemos en otro episodio. Chau, chau.